En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos el quinto domingo de este tiempo de Pascua, ya acercándonos a la ascensión de nuestro Señor a los cielos, y el domingo siguiente de la ascensión, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y el Evangelio que la Iglesia nos propone en este domingo para meditar está tomado del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Es parte del discurso de despedida de nuestro Señor en la última cena. Nos puede servir este ícono, ¿no? Porque estas palabras fueron dichas en este contexto. Luego de la última cena, el Señor lava los pies de los discípulos y comienza su predicación. Primero, en el capítulo 13 de San Juan, comienza a anunciar que alguien, uno de los suyos, lo va a traicionar. Judas, que está allá al fondo, ¿no? Ensimismado en sí mismo y en sus bienes, pues el Señor anuncia que alguien lo iba a traicionar. Ahí San Juan se acerca, le pregunta quién es. Y el Señor le revela quién es el que lo va a traicionar. El Señor anuncia también que que Pedro lo va a negar. Pedro niega esa posibilidad, dice, eso no va a suceder. Pedro, esta misma noche me vas a negar. Y entonces el Señor comienza ahí a despedirse, porque había un ambiente de tristeza. El Señor anunciaba su partida, su muerte, su resurrección, que no querían, no podían creer, no lo comprendían, y les anuncia propiamente, capítulo 14, las palabras de hoy, que Él se va al Padre. Me voy al Padre y me voy a prepararles un lugar. En la Iglesia quiso como retroceder en el tiempo, ¿no? Volvemos como al Jueves Santo, pero allí están estas hermosas palabras donde Jesús hace referencia a su triunfo, a su ascenso a los cielos y que va a prepararnos un lugar. Me voy a prepararles un lugar. Y bueno, luego continúa todo ese hermoso discurso de despedida, son varios capítulos, hasta el capítulo 17 de San Juan. Al principio son como un diálogo con los apóstoles, con ocasión de preguntas que le hacen los apóstoles, el Señor responde y responde mucho más allá de lo que le están preguntando. Como Tomás dice, no sabemos en la pregunta de hoy, Tomás le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo te vamos a seguir? Entonces el Señor toma pie de esas preguntas y comienza su sermón, que hacia el final, capítulo 17, se transforma en aquella hermosa oración sacerdotal de Cristo. Ya no está hablando con sus discípulos, sus apóstoles, sino que el Señor empieza a hablar de su Padre, con su Padre. Hermoso todo ese discurso de despedida. El Evangelio de hoy, primer versículo, el Señor dice, no pierdan la paz. Porque los discípulos, repito, estaban turbados, angustiados. ¿Qué va a pasar con el Maestro? ¿Qué es eso que va a morir? No pierdan la paz. O otra traducción dice, no se turbe su corazón. Ese versículo, esa palabra, esa frase del Señor nos viene muy bien. Las palabras de Jesús no son simples palabras, sino son palabras de Dios y palabras eficaces que nos pueden servir mucho en nuestra situación personal, familiar, social y mundial, ¿no? Tiempos de mucha agitación, de turbación, de angustia, ¿no? Cuando el Señor en un momento habla del fin de los tiempos, dice habrá una gran angustia hacia los últimos tiempos. Creo que vamos avanzando a esa angustia de los tiempos. Pero al menos para esas turbaciones personales o familiares
¿no? Fácilmente perdemos la paz. Se turba nuestro corazón. No pierdan la paz. Podríamos recordar esa frase de Cristo hasta como una jaculatoria en momentos de turbación, de turbulencia, de angustia. No sabemos qué va a pasar, cómo se van a solucionar las cosas. No pierdan la paz. No se turbe su corazón. La palabra de Dios que es capaz de pacificar el alma. ¿Y por qué no pierdan la paz? ¿Por qué no tenemos que dejar que el enemigo, porque el enemigo quiere turbar nuestro corazón, inquietar todo, ahí sale ganando él? En la paz uno puede tomar buenas decisiones, puede ver bien hacia dónde dirigirse, pero cuando está todo turbado uno toma decisiones erróneas y se deja llevar por esa turbación. Y se enoja y peca. El demonio quiere aprovechar esa situación y causa también esa turbación. No pierdan la paz. Pero, ¿cuál es el fundamento de esa paz que podemos conservar en todo momento? Como uno ve en la vida de los santos, especialmente los mártires, estaban a punto de matarlos, eran conscientes de eso y tenían una paz inquebrantable. Hasta con una sonrisa iban al martirio. Casi todos los mártires podemos ver ese testimonio, pues no pasa nada, estoy con Dios. No solo te perdono, sino que te lo agradezco, le dijo, no sé si fue el padre Pro, al que lo iba a matar, ¿no? Porque me ayudas a llegar al cielo inmediatamente. Una paz muy grande. Pero ¿cuál es el fundamento de esa paz que podemos tener? Que no son palabras huecas, ¿no? Como quien humanamente quiere consolar a alguien que está turbado, no te preocupes, todo va a andar bien. Pero a ver, ¿en qué nos fundamentamos? El Señor dice, no pierdan la paz. Crean, si creen en Dios, crean también en mí. Entonces el fundamento de esa paz es la fe. La fe, que nos hace creer firmemente en Dios, en Cristo, con todo lo que eso significa, y que es una fe que no mira solamente a las cosas humanas. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, ten fe, todo se va a solucionar, como con miras muy humanas? Eso no alcanza. La fe nos hace mirar más allá de toda nuestra vida. Por más que haya problemas, cruces, dificultades y hasta la misma muerte, la fe penetra más allá de lo visible y nos hace comprender el final de todo, el triunfo, el cielo. Todo va a terminar bien, aunque parezca que todo anda mal ahora. Si Dios me concede solucionar algunas cosas en la tierra, también, ¿no? Es parte también de esa fe, de esa confianza, pero como dice San Pablo en un momento, en una de sus cartas, dice, si nuestra esperanza o nuestra fe está puesta en las cosas de la tierra, somos los más desgraciados. Si nuestra fe en Cristo está puesta en solucionar las cosas de la tierra, estamos perdidos. La solución definitiva de todo está más allá. Por eso dice el Señor, en la casa de mi Padre, no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchas moradas. Es la fe en su dimensión más profunda, más plena y en su dimensión escatológica. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy estén también ustedes. Voy a venir a buscarlos y los llevaré conmigo. Y hay una habitación, hay una casa, hay una morada para cada uno de ustedes. Allí va a ser la felicidad total, el triunfo total, la felicidad, la alegría, ¿no? Aunque hayamos pasado por muchas cosas, como dice la Escritura, hay que pasar por muchas tribulaciones para llegar al reino de los cielos. El que se fundamenta en esa fe y mira más allá de las cosas visibles, con los ojos de la carne,
puede conservar esa paz. Me voy a prepararles un lugar. Los apóstoles estaban tristes porque el Señor se iba a ir. No se preocupen. Es cierto, voy a morir, pero voy a resucitar. Me van a ver resucitado, pronto me volverán a ver y luego me voy al Padre y me quedo con ustedes. Tenían que aprender los discípulos a verlo, no así sensiblemente como hasta ese entonces, sino con los ojos de la fe. Estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Me voy al cielo y me quedo con ustedes. También bajé del cielo y no dejé de estar en el cielo, decía el Señor. Volveré, los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y el Señor les dice, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Me voy, ya saben el camino. Y allí la primera pregunta ahí del Evangelio de hoy, Tomás, aquel que es, ya saben ustedes, Tomás el incrédulo, aquel que cuando Jesús resucitó no quería creer, hasta que no pudo tocar sus llagas, meter su mano en su llaga del costado, no quería creer. Tal vez con ese mismo escepticismo, Tomás le pregunta ahora, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Tú dices que ya sabemos el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas. Y entonces el Señor responde con una de las frases hermosísimas, magníficas del Evangelio de San Juan, junto con aquella otra que le dice, Señor, ¿no? Cuando Tomás duda de Cristo resucitado, termina cayendo de rodillas diciendo, Señor mío y Dios mío. ¿No? Esas dos frases de Tomás que son respuesta de Jesús, ¿no? Una de Tomás y una respuesta de Jesús. Dice, en este caso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Para llegar a Dios, para llegar a la meta definitiva, el camino es Cristo. No hay otra posibilidad, no hay otro camino. Llegaremos al cielo por Cristo, uniéndonos a Él íntimamente, a lo largo de toda la vida, hasta llegar a crucificarnos con Él. Yo soy el camino. Así como hay muchas personas que pierden fácilmente la paz y personas que a lo largo de toda la vida viven una turbación en su interior, aunque tengan dinero, aunque puedan gozar de placeres, aunque puedan, no sé, tener poder y qué sé yo, pero hay corazones muy angustiados, muy turbados, aunque tengan todo, porque les falta lo más importante. Así también, como hay personas que le falta esa paz, hay personas que van sin rumbo por la vida, no conocen a Cristo, o si lo conocen mal, y van sin rumbo por la vida, caminando porque sí nomás, perdidos, errantes, sin poder, sin esperanza, ¿no? Sin sentido de la vida, pues Cristo es el camino y el fin. Por eso agrega, soy también la verdad. ¿Cuántas personas viven en el error? Y soy la vida eterna, la vida verdadera. Yo soy el camino. Hay una leyenda, pero bueno, nos puede venir bien para comprender eso de que hay gente que andan perdidas. Cuenta la leyenda que cuando Jesús iba con la cruz a cuestas, camino al Calvario, ¿no? Como la realidad, ¿no? El Evangelio nos muestra allí ese momento, esos momentos difíciles, donde el Señor recibía insultos, golpes, malas palabras, empujones, latigazos, etcétera, ¿no? Con todo el peso de la cruz, con todo el peso del mundo. ¿Cuántos se suman, ¿no? Cuando alguien está sufriendo, es fácil sumarse.
para criticar, para dar un empujoncito más, para echar más leña al fuego, ¿no? Qué fácil es hacer eso. Pues dicen que, dice la leyenda, que un judío que andaba por ahí también lo empujó a Cristo, ¿no? En un momento cuando Cristo cayó, ¿no? Dice que, bueno, lo empujó, cayó y le dice, levántate y camina, levántate y camina. Y dice que el Señor se volteó, lo miró con amor y le dice, y tú caminarás hasta que yo vuelva. Y desde ese entonces, ya 2000 años, anda ese judío buscando al Cristo que empujó y que le dijo esa frase, levántate y camina. Es una leyenda, pero es símbolo de tantas personas que van sin rumbo por el mundo, buscando, porque fuimos creados para Dios y no encuentran a Dios, andan errantes. Leyenda del judío errante, tú caminarás hasta que yo vuelva, buscando al Cristo que había empujado. El camino es Cristo, único camino, único mediador. Dice San Pablo, 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay otro camino. No son iguales todas las religiones, aunque tengan cosas buenas, ¿no? El único camino es Cristo. No hay otro camino. Y entonces tienen razón nuestros hermanos separados, protestantes y demás, que dicen, solo Cristo, vamos a dejar de lado a la Virgen, a los santos, ¿no? Único mediador. Es cierto, Cristo es el único mediador, pero en esa única mediación insustituible de Cristo hay mediaciones secundarias, intermedias. No es un camino distinto, sino que nos ayudan a transitar por ese mismo camino. Empezando por la Santísima Virgen María, que fue el camino que Dios eligió para venir hacia nosotros. También es el camino, como se presenta en Fátima, Inmaculado Corazón, es refugio y camino, pero no es un camino distinto, es un camino subordinado al de su Hijo, es un solo camino. La Virgen nos ayuda a unirnos más a Cristo. Un ejemplo que le puse a los monjes ayer fue, ¿no? Si como suele hacer una mamá o un papá que quiere enseñar a escribir a su hijo, y entonces pequeñito lo toma de la mano y va escribiendo juntamente con él, ¿no? Toma la pluma, el papel y va escribiendo, y el niño contento porque escribió una frase. ¿Quién la escribió? ¿El papá, la mamá o el niño? ¿O la pluma? También la pluma escribió. Son esas mediaciones intermedias. El autor principal es el papá, la mamá, ¿no? Que mueve suavemente y el niñito colabora, ¿no? Libremente con ese movimiento que viene de lo alto. Esa es la mediación que no entienden nuestros hermanos separados, de la Santísima Virgen, de los ángeles, de los santos. Y las mediaciones humanas también. Yo rezo por ustedes rezan por mí, yo les estoy predicando, es una mediación. Dios quiere transmitir su palabra a través de la predicación, a través de la celebración y de la oración. No entienden algo tan simple. Y muchos cristianos quedan tambaleando cuando un protestante o alguien de la secta le dice, no, Cristo, solo Cristo, mira, acá está, en la Biblia. Y ustedes se arrodillan y están pidiéndole a María, eso está mal, eso es idolatría. Y miren este otro texto y queda uno tambaleando. Por falta de conocimiento, simplemente. Es cierto que Cristo es el único camino para llegar al Padre, con aquellas otras mediaciones que nos ayudan a transitar por ese camino. Cristo es camino en el sentido bien real. Sin Cristo no llegamos al cielo, no nos salvamos. Pero también en sentido moral, como ejemplo. Como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, palabras de Cristo, les he dado el ejemplo
para que hagan como yo he hecho. En ese sentido también es camino a ver cómo hizo Cristo, qué me enseñó Cristo, cómo haría el Señor, pues así tengo que actuar. Modelo para seguir, ¿no? Y para santificarme. Ya me extendí demasiado. Camino, verdad y vida. Una frase de Santo Tomás de Aquino. Si buscas por dónde caminar, recibe a Cristo, ya que Él mismo es el camino. Si buscas a dónde ir, únete a Cristo, porque Él es la verdad a la que deseamos llegar. Si buscas la vida, aférrate a Cristo, porque Él es la vida. Adhiérete a Cristo, por tanto, si quieres estar seguro. No te puedes perder, pues Él es el camino. No te puedes engañar, porque Él es la verdad, que enseña toda verdad. No puedes temer, porque Él es la vida que da.